Hola a todos. Soy Isekai Hispano, y hoy quiero tomarme un momento especial para decir, gracias. Acabamos de llegar a los 100 suscriptores en el canal. Puede parecer un número pequeño, pero para mí significa muchísimo. Cada uno de ustedes forma parte del inicio de este proyecto, donde combinamos la pasión por las novelas web y los mundos Isekai. Cuando comencé este canal, la idea era sencilla: traer historias increíbles de otros idiomas y compartirlas en español, con una narración fluida, natural y cuidada. Pero lo que no imaginé era encontrar una comunidad que disfrutara tanto de estas traducciones y se sumara al viaje. Gracias por cada comentario, por cada me gusta y por cada vez que comparten un capítulo. Ustedes hacen que valga la pena cada hora de edición, traducción y narración. Y lo mejor es que esto apenas empieza. Hay muchas más novelas, mundos y personajes que esperan ser descubiertos, y quiero que sigan acompañándome en cada historia. A todos los que ya forman parte de este pequeño rincón de fantasía y magia, gracias por confiar en este proyecto. Y si estás viendo esto por primera vez, te invito a suscribirte y unirte a esta comunidad de lectores y oyentes que disfrutan del poder de las historias. Nos vemos en los próximos capítulos. Y recuerden, cada voz cuenta, cada historia importa. Capítulo 77, La angustia del príncipe heredero 3, perspectiva de Ernesto. De vuelta a la soledad de la habitación, recobré la conciencia de mis actos. ¿Por qué? ¿Por qué no llamé a mis guardias cuando apareció ese hombre tan sospechoso? Como príncipe heredero, se supone que nadie de identidad desconocida debería poder acercarse a mí. Decía que era un amuleto, pero ¿quién regalaría algo tan magnífico sin esperar nada a cambio? Y lo peor, ni siquiera sabía quién era ese sujeto, por lo que tampoco podía devolverle el objeto. Con un suspiro resignado, lo guardé en el bolsillo y salí, decidido a preguntar al guardia apostado frente a la puerta si había visto al hombre. Alteza Ernesto, Su Majestad está a punto de anunciar el fin del baile, me informó el caballero. Entendido. Iré a reunirme con mi padre. Por alguna razón, mientras hablábamos, la presencia del hombre desapareció de mi mente. También olvidé por completo lo que llevaba en el bolsillo. El baile llegó a su fin, y aunque todos comenzaron a retirarse, yo no podía irme sin hablar con la santa. Necesitaba hacerlo, aunque fuera solo unos minutos. Sin embargo, tanto el sumo sacerdote como la propia santa rechazaron mi solicitud. No tuve más opción que regresar a mis aposentos, con un sentimiento de vacío en el pecho. La santa llevaba sobre los hombros la chaqueta de Bandiere. Esa simple imagen hizo que recordara, con un sabor amargo, la cena de aquella noche humillante. La sonrisa amable de Diane se mezcló con el eco de aquel recuerdo, una sensación que poco a poco comenzó a corroerme por dentro. Cuando me di cuenta, ya estaba apretando el objeto que llevaba en el bolsillo. ¿Qué es esto? No recordaba haberlo recibido. Y, sin embargo, comprendí de inmediato que era un amuleto de protección divina. Tenía la vaga sensación de que alguien me lo había entregado, ¿pero quién? Seguramente algún noble de mi facción. En circunstancias normales, habría desconfiado, pero esta vez me parecía natural tenerlo conmigo, como si me perteneciera desde siempre. Con cuidado, lo guardé en el cajón del escritorio de mi despacho privado. A partir de entonces, cada vez que me embargaban la frustración o la ansiedad, me descubrí apretando aquel amuleto, como si fuera un hábito inconsciente. ¿Siempre tuvo este color tan profundo? Murmuré cierto día, observando el tono oscuro de la gema. Qué hermoso es, tal vez la santa sonreiría si se lo regalara. En el fondo sabía que, si iba a ofrecer un obsequio, debía ser para Diane. Pero era como si una parte de mí, guiada por un deseo que no podía reprimir, solo quisiera pensar en la santa. Así es, me dije, Bandiere mencionó que partirían en una expedición para buscar a la madre del dragón. Si los acompaño, podré acercarme más a la santa. Y si él hizo un contrato de subordinación con el cachorro, entonces yo podría hacerlo con la madre. Eso restauraría mi autoridad como príncipe heredero. Con ese pensamiento, solicité a mi padre unirme a la expedición bajo el pretexto de un acto de penitencia. Él, complacido, creyó que había reflexionado y aceptó gustoso.
Todo parecía ir sobre ruedas hasta el día en que mi padre planteó oficialmente mi participación. Bandiere, sin siquiera mirarme, rechazó la propuesta. Entendía su razonamiento: si yo partía, la defensa de la capital se debilitaría. Pero no había indicios de nuevos movimientos del enemigo. Un pequeño grupo, yo y unos cuantos guardias, no comprometería la seguridad del reino. Estuve a punto de decir que bastaría con enviar solo a Bandiere y dejar al resto de su unidad protegiendo la ciudad, pero me contuve. Y entonces él habló, con esa voz tranquila que tanto me irritaba. Esto es por el bien del príncipe heredero, o más bien, de los tres altezas. Durante el baile, pareció tener un especial interés en la santa, y me preocupaba que pudiera olvidar la existencia de su prometida. ¡Qué insolencia! Fue lo único que pude responder, con un temblor de ira en la voz. No podía negar que sus palabras me habían alcanzado. En el fondo, sabía que tenía razón. Parte de mí sintió alivio de que Diane no estuviera presente para escuchar esa conversación. Pero no la había olvidado. Creía sinceramente que conocer mejor a la santa era necesario, para decidir si en el futuro podría aceptarla como consorte secundaria. Además, añadió Bandiere, si vamos a buscar a la madre de Jess, no sería prudente llevar demasiada fuerza militar. Podrían malinterpretarlo como un intento de caza, y ponerse a la defensiva. Ya deben creer que les arrebatamos a su hijo. Sus palabras eran razonables, pero su tono, frío y distante, me resultaba insoportable. La discusión continuó como si yo no estuviera presente, y al final se decidió que no participaría en la expedición. De vuelta en mi habitación, descargué mi frustración como siempre, apretando el amuleto en mi mano. Maldita sea. Desde que Bandiere regresó del territorio Taleirand, nada me sale bien. Desde el juicio, Diane y yo apenas hablamos. ¿Cuándo fue la última vez que sostuvimos una conversación normal? Pocos días después, la santa y los demás partieron de la capital. Yo permanecí aquí, decidido a recuperar la confianza de todos con mi propio esfuerzo. Debía cumplir con mis deberes, entrenar, atender los asuntos del reino. Tal vez también era momento de realizar una visita de inspección a la ciudad. Al día siguiente, informé mi decisión y partí con un pequeño grupo de guardias. Usamos el carruaje más discreto posible, pero incluso así destacaba entre los vehículos gastados de los barrios populares. Aunque existe un distrito pobre en la capital, mantiene cierto orden. Más bien parece un pueblo humilde que una zona en ruinas. Cuando era niño, recuerdo haber visto a niños famélicos tirados a la orilla del camino. Ahora no se veía nada de eso. Los pequeños corrían riendo, con las mejillas sucias, pero con una vitalidad que me resultó desconcertante. Me invadió una sensación contradictoria, orgullo por ver prosperar mi reino, y al mismo tiempo, una punzada de envidia. Ellos parecían más felices que yo. Apreté el amuleto, como hacía siempre, y de pronto me di cuenta. ¿Por qué lo llevaba conmigo? ¿Por qué lo sostenía cada vez que sentía ira o tristeza? La conciencia del absurdo me golpeó de repente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La gema del amuleto estaba más oscura, más profunda, casi negra. El rojo brillante se había tornado en un tono siniestro, cargado de algo maligno. De regreso al castillo, pasé por la fuente frente al gran templo, en la plaza que divide el barrio de comerciantes y el de nobles. Sin pensarlo demasiado, lancé el amuleto al agua. El murmullo del agua se llevó un poco de mi ansiedad. Creí, sin fundamento alguno, que, al estar tan cerca del templo, la fuente purificaría el objeto. Y en ese momento, me convencí de que había hecho lo correcto. Capítulo 78. El asombro del príncipe heredero, perspectiva de Ernesto. Había pasado casi un mes desde que la santa y su grupo partieron de la capital. El amuleto que había hundido en la fuente frente al gran templo ya era un recuerdo borroso, y mis días transcurrían entre las labores administrativas que me correspondían como príncipe heredero. Curiosamente, desde que Bandiere no estaba, mi ánimo había estado en calma. No me irritaba por nimiedades ni me invadían esas punzadas de frustración que antes eran tan frecuentes. Llegué incluso a pensar que, si Bandiere no regresara jamás, tal vez podría conservar esta paz para siempre.
Pero, por mucho que me desagradara, sabía que su fuerza era necesaria para el reino. Si al menos pudiera reducirse su rango, degradarlo a plebeyo, ya que hacerlo esclavo sería imposible, entonces sí podría dormir tranquilo. Suspiré, apartando la vista de la montaña de documentos y contemplando el cielo azul más allá de la ventana. Más allá de mis desdichas personales, me preguntaba si la santa estaría bien. En esas campañas debían dormir al raso casi todos los días, aunque, con los caballeros sagrados a su alrededor, no debía correr peligro. Noticias urgentes, Su Alteza Ernesto. Gritó uno de mis caballeros, irrumpiendo en el despacho con el rostro pálido. El segundo escuadrón informa que una gran cantidad de monstruos ha aparecido frente al gran templo. ¿Qué has dicho? Era tan absurdo que por un instante pensé que había oído mal. Pero el miedo en su voz era real. Sin perder tiempo, tomé mi espada y mi armadura, aunque no alcanzara la habilidad de Bandiere, mi destreza con la espada era lo bastante reconocida entre los caballeros. Salimos de inmediato hacia el lugar del incidente. Según el informe, hubo una disputa junto a la fuente del templo. El caballero me iba relatando mientras avanzábamos a toda prisa. Al parecer empezaron a pelear, y de pronto comenzaron a brotar monstruos desde el agua. Ya hay víctimas, aunque la mayoría de los ciudadanos logró refugiarse. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La fuente del templo, no podía ser, ¿verdad? Atravesamos el distrito noble, donde incluso los más grandes demonios no habían llegado aún. Las altas murallas de las mansiones mantenían a raya a las criaturas, pero la zona del templo se encontraba entre el barrio de comerciantes y el de nobles, un lugar abierto, lleno de tiendas y de gente. Si los monstruos llegaban hasta el barrio plebeyo, donde las casas eran endebles, bastaría un solo embate para derrumbarlas. Y si aquel amuleto, si de algún modo había sido lo que provocó esto, entonces, esta tragedia era culpa mía. Debía haberlo sospechado antes. Incluso el comportamiento del sumo sacerdote había sido extraño. Por mucho que quisiera mostrar el poder de la santa, jamás habría puesto en riesgo a los fieles. Quizá él también fue manipulado, igual que yo. ¿Y si Bandiere, en el pasado, también había sido víctima de esa misma influencia? Sacudí la cabeza. No era momento para especular. Primero debía proteger a los ciudadanos. El rugido de las bestias resonaba por todas partes, los caballeros del segundo escuadrón luchaban en múltiples frentes. Intenté abrirme paso hacia la plaza del templo, pero la cantidad de monstruos hacía imposible avanzar. Retírense los heridos. Todos los que aún puedan luchar, conmigo. Ordené, alzando la voz sobre el estruendo. El subcapitán Constant dirige las fuerzas en la plaza sur, Su Alteza. Me informó uno de los caballeros. Está conteniendo a las bestias para que no lleguen al distrito plebeyo. Una decisión inteligente. La capital estaba construida en círculos concéntricos, en el centro, el castillo, luego el barrio noble, el de comerciantes y, por último, el plebeyo. Si los monstruos cruzaban hasta allí, el caos se expandiría sin control. Había criaturas de todo tipo, desde pequeños conejos cornudos hasta enormes osos demoníacos. Muchos caballeros luchaban al límite de sus fuerzas. Decidí dirigirme a la plaza sur. Los caballos estaban nerviosos, pero conseguimos calmarlos lo suficiente para avanzar. Al llegar, vi a los hombres del segundo escuadrón rodeados por una manada de lobos negros. A ellos. Ataquen por la retaguardia. Grité. Mis escoltas cargaron con determinación, cortando las filas enemigas y desviando la atención de las bestias. En ese instante, los caballeros de Constant aprovecharon para abatir a los lobos uno tras otro. Gracias, Su Alteza Ernesto. Nos ha salvado. Reconocí de inmediato al caballero que me habló. Constant del Orge, actual subcapitán del segundo escuadrón. Lo recordaba de la academia, siempre trataba de ponerle freno a Bandiere cada vez que éste se excedía. ¿Cuál es la situación, Lorge? Pregunté, limpiando la sangre del filo de mi espada. Nada buena, me temo. Apenas conseguimos evitar que las criaturas crucen al barrio plebeyo. Por ahora los civiles están a salvo dentro de los edificios, pero querría acercarme al templo para evaluar el origen del brote, si fuera posible.
Supongo que la cantidad de monstruos no se lo permite. Así es. Si tuviéramos al tercer escuadrón aquí, se mordió el labio y desvió la mirada. Olvídelo, Su Alteza. Entendí lo que quiso decir. Tanto el primer como el segundo escuadrón, responsables de la Guardia Real y de la defensa urbana, eran hábiles en combates contra humanos, pero no tenían la experiencia del tercer escuadrón, especializado en la caza de monstruos. Por mucho que me doliera admitirlo, si Bandiere estuviera aquí, esta batalla ya habría terminado. ¿Quién iba a decirlo? Que llegaría el día en que desearía ver su cara. Pero no está, así que no podemos depender de él. Nosotros lo resolveremos. Lorge sonrió con ironía. Si lo miramos por el lado bueno, esto es una mina de oro de materiales monstruosos. Cuando el tercer escuadrón regrese, podremos presumirles la fortuna que hicimos. Eso sí. Reí con amargura. Y el botín se reparte entre todos. Vamos, rumbo al templo. A pesar del tono jocoso, noté su cansancio. Llevaban horas combatiendo. ¿Cuántas bestias podían quedar aún? No era una estampida como las de las leyendas, pero el hecho de que vinieran desde dentro de la ciudad, en lugar de fuera, aumentaba el caos y la desesperación. Mi respiración se volvió cada vez más pesada. Después de varias horas de combate, por fin logramos acercarnos lo suficiente para ver el gran templo. Mi brazo temblaba, la espada me pesaba como plomo, y la armadura me oprimía el pecho. Entonces, de entre los escombros, emergió un enorme oso demoníaco. Quise alzar el arma, pero mis músculos se negaron a obedecer. El monstruo levantó una de sus garras para aplastarme, y, de pronto, su brazo voló por los aires, cortado limpiamente. Tal como dijo el capitán. Su Alteza Ernesto, retroceda y descanse. Una voz conocida se alzó entre el estruendo. El capitán Justan llegará con unos días de retraso, pero el resto del tercer escuadrón ya está aquí. Por un momento, sentí que las piernas me flaqueaban. Bandiere, una vez más, había tomado la decisión correcta. Y, mientras una oleada de alivio me recorría, una lágrima, mezcla de frustración y gratitud, amenazó con escapar de mis ojos. Capítulo 79. Descanso a toda velocidad. Si quieren tomar la ruta más corta hasta la capital, deben avanzar hacia donde yo volé. Va en la misma dirección que Orel. Dicho eso, Jess batió sus alas y se elevó al cielo en su forma de dragón, desapareciendo en la distancia. Tiene un sentido de orientación tan preciso como el de un ave migratoria, seguramente es una habilidad propia de las criaturas que viajan por los cielos. Iremos directo a la capital. Ordené. Lamento involucrarte, Santa, pero tendrás que acompañarnos hasta salir del territorio donde aparecen los monstruos grandes. No te subas adelante, eso nos retrasaría. Monta detrás del capitán Axel y sujétate bien. Sí. ¿Estoy bien? Durante el trayecto comprendí que los caballeros sagrados no estaban muy acostumbrados a luchar contra monstruos. Si fuéramos solo nosotros, la tercera compañía de caballeros, llegaríamos mucho antes. Pero separarnos ahora sería un error, aunque no morirían todos, el daño entre sus filas sería considerable. Muy bien. Partimos. No queda otra opción más que avanzar hasta llegar a una zona donde los caballeros sagrados puedan desplazarse sin escolta. A diferencia de la subida, el camino de regreso era cuesta abajo, así que podíamos descender a mucha más velocidad. Pasado el mediodía, Jess regresó. Hicimos una breve parada para descansar y él descendió en su forma humana. Ya volví. Anunció alegremente. Cuando llegué volando al pueblo, Orel y los demás se apresuraron a venir. Cuando me transformé en persona frente a ellos se quedaron con unas caras. Jajaja, fue divertidísimo. Ah, y ya le entregué tu carta a Orel. Buen trabajo. Todos, hagan una pausa. Den de beber a los caballos y tomen agua ustedes también. Mientras Jazz me abrazaba reportando su regreso, acaricié su cabeza y di las órdenes al resto. Cada uno sacó agua de su bolsa mágica y se acomodó para descansar un rato. Tú también debes estar cansado, Jess. ¿Quieres agua o jugo de frutas? Jugo de frutas.
¿Y, todavía queda de esas galletas que comí con mamá? Queda un poco. Son las suaves, las que llevan leche. Toma. Yupi. Jess se refería a la sata andají, los dulces que habíamos preparado antes de partir de la capital. El sabor cambiaba si se añadía leche o no, la versión sin leche quedaba más firme y era su favorita, por eso le di esas para el viaje. La receta era sencilla, la cantidad de azúcar es la mitad de la harina, y era uno de los postres que solía preparar para mis hermanos menores. Ver a Jess comerlo con tanta felicidad, en su forma humana, me revolvía algo en el pecho. Pero si mis subordinados notaban mi expresión, podrían decir cualquier cosa, así que respiré hondo y mantuve la compostura. «Capitán, ¿yo también puedo probar uno?», preguntó Simón, acercándose sigilosamente mientras miraba cómo Jess comía feliz. «Jess, ¿te parece si compartimos?». «Claro. Cuando comemos todos juntos, sabe más rico». «Jess, eres un buen chico, ñam ñam, está buenísimo». «Traga antes de hablar». «Sí, jefe». Aunque eran pequeños, del tamaño de un bocado, incluso Jess necesitaba 3 para terminarlos, así que Simón apenas podía hablar con la boca llena. «Anda, reparte a los que te están mirando desde allá». «Oído». Le entregué un cuenco de madera con la sata andají. No alcanzaba para todos, una por persona, a lo mucho, pero bastaba como tentempié energético. Simón las distribuyó entre los demás y enseguida se notó como sus rostros se relajaban. Parece que una sobró. Simón la escondió tras su cuerpo, intentando volver hacia mí sin que lo notaran. Pero la santa se acercó justo entonces, él le ofreció el dulce con una sonrisa, y volvió con cara de derrota. «Capitán, traje el cuenco». «Jajaja, bien hecho». «Toma, quédate con una más». «Pero que nadie se entere». «Capitán». Saqué otra del bolso mágico y se la di. Después de todo, él había estado al frente combatiendo a los monstruos, se había ganado una pequeña recompensa. Apliqué un hechizo de limpieza sobre los utensilios y los guardé. Jess, que ya había terminado de comer, esperaba montado. «Bien, es hora de partir». «Jess, ¿montarás en esa forma?». «Vamos rápido, así que se moverá mucho». «No hay problema. Iré detrás de Justan». Intenté ayudarlo a subir a mi yegua, Eleanora, pero antes de que pudiera hacerlo, dio un salto ágil y se acomodó detrás de mí. Por su estatura no podía rodearme del todo con los brazos, así que se aferró con fuerza a mi cinturón. «Si sientes frío, métete dentro del manto». «Estoy bien. Cuando tomo forma humana, parezco resistir mejor el frío que siendo dragón». «Entiendo. No te esfuerces de más». «Todos listos». Avanzamos. Gracias a las indicaciones de Jess y al terreno en descenso, alcanzamos el área segura mucho antes de lo esperado. A diferencia del viaje de ida, ahora sabíamos cuánto tardaríamos y podíamos dosificar la energía. Con ese ritmo, probablemente llegaríamos a la capital solo 2 días después que Orel y su grupo. Cuando nos acercábamos a mediodía de distancia de la capital, empezamos a cruzarnos con refugiados que huían desde allí. Detuvimos la marcha para dejar descansar a los caballos y aprovechar a preguntar qué ocurría. Nos contaron que se había producido una estampida menor, pero que el grupo de Orel había logrado llegar a tiempo. Tal vez por la bendición que la santa nos otorgó al despedirnos, ninguno de nosotros sentía verdadero cansancio. Me gustaría que todo estuviera resuelto antes de nuestra llegada, pero viendo la cantidad de gente que seguía huyendo, no parecía probable. Ya casi llegamos a la capital. Acabemos con esto rápido y vayamos a beber. Invito yo. Al oír invito yo, mis hombres estallaron en vítores y elogios exagerados. Solo tendré que vigilar que no intenten meter mano en mis reservas de licor fino. Con esa decisión en mente, espoleé a Eleanora y partimos a toda velocidad hacia la capital. Capítulo 80 y salven la capital. Cuando llegamos a las puertas de la capital, los habitantes que huían en masa se detuvieron al vernos. Sus rostros, cansados y cubiertos de polvo, se iluminaron con esperanza al contemplar cómo nuestros caballos cruzaban las murallas. Según lo que escuchamos en el camino,
el punto de origen está cerca del gran templo, grité. Nos dirigimos allí, prepárense. Las voces de mis hombres, firmes y llenas de energía, respondieron al unísono. Espoleé a mi yegua y cabalgué hacia el templo. El caos era evidente, los cadáveres de los monstruos cubrían las calles, y el olor a sangre y metal llenaba el aire. Había señales de combates recientes por todas partes. Al parecer, el distrito común había sufrido poco daño, por eso la mayoría de los que huían eran plebeyos. Los nobles, atrapados en sus mansiones, no podían escapar debido a los monstruos que rodeaban la zona. A medida que nos acercábamos al templo, comenzaron a escucharse los rugidos de las bestias y las voces desesperadas de los caballeros. Los heridos, retírense. Ordenaba a alguien al frente. Resistan un poco más, el vicecapitán Nurmina llegará pronto con los refuerzos. Cubierto de sangre, no sabía si era suya o de los monstruos, Ernesto trataba de mantener en pie a sus hombres. Pero su andar era tambaleante y parecía a punto de caer. Entonces vi un grupo de jabalíes carmesí, enormes bestias de colmillos curvados, abalanzarse hacia él. Jess, aléjate un poco con Eleanor. Salté del caballo y corrí hacia Ernesto. Mis hombres hicieron lo mismo, porque sabían que esos jabalíes podían destrozar fácilmente a los caballos. No llegué a tiempo. Uno de los monstruos embistió a Ernesto, lanzándolo por los aires hacia mí. Lo atrapé antes de que cayera al suelo, y mis subordinados aprovecharon para atacar al grupo de jabalíes carmesí desde los flancos. Ah. Bandiere. Capitán de caballería. Lo siento, fue por mi culpa. De cerca pude ver lo malherido que estaba. Su expresión temblorosa, casi al borde de las lágrimas, mostraba un agotamiento extremo. Por un momento me pareció un niño asustado, y recordé que, en efecto, era menor que yo. Has hecho lo que debías. Puedo ver cuánto te esforzaste, le dije, revolviéndole el cabello. Lo lograste, ahora descansa. Déjanos el resto. Sí. Lo levanté en brazos usando refuerzo físico. Jess. Haz que Eleanor lleve al príncipe heredero hasta el castillo. Entendido. Eleanor, ve con Justan. Como si comprendiera las palabras del dragón, mi yegua relinchó y se acercó trotando. Eleanor. ¿Y ese niño? ¿Dijo Jess? Balbuceó Ernesto. Te lo explicará en el camino. Ahora sube. Pero, en la fuente frente al templo. Sin dejarlo terminar, lo alcé con un solo movimiento y lo monté sobre Eleanor. Cuídalo, Eleanor. Le di una palmada en el flanco y la yegua relinchó, como respondiendo déjamelo a mí, antes de salir disparada. Apenas se alejó, Orel y su escuadrón aparecieron, empapados de sudor y hollín. El capitán Bandiere ha llegado. A partir de ahora seguimos sus órdenes. Vamos a erradicar a todas estas bestias de una vez. La potente voz de Orel devolvió el ánimo a los hombres. Recordé las palabras de Ernesto sobre la fuente del templo, probablemente ahí se encontraba el origen del brote, alguna reliquia corrupta. A partir de aquí, era una misión de exterminio. Organizamos las formaciones, las escuadras más experimentadas avanzarían al frente y limpiarían las calles una por una. Empujen hacia la plaza frente al templo. No los dejen reagruparse. Entre mi unidad y la de Elliot, ambas consideradas las más fuertes de la tercera compañía, los monstruos caían como trigo bajo la guadaña. Desde los balcones y ventanas, comenzaron a oírse gritos de aliento. Cada vez que una criatura caía, una nueva ovación estallaba desde las alturas. Los habitantes del barrio noble llevaban días encerrados, temiendo salir. Ver a los caballeros resistiendo y avanzando debía parecerles un milagro. Después de casi 2 horas de batalla, por fin pudimos ver la fuente del gran templo. Desde la superficie del agua emanaba un aire distorsionado, como un espejismo, y de él surgían monstruos sin cesar. Tiene que haber algo dentro de la fuente. Vamos. Frente a nosotros se alzaba un grupo de lobos negros, organizados en formación defensiva, como protegiendo aquel lugar. Tipo lobo. Formen en tríos. Mis hombres, veteranos del frente montañoso, sabían qué hacer,
Uno atraía al enemigo, y los otros dos esperaban atrás para interceptar a los que atacaran desde los flancos. Gracias a su cobertura, logré llegar hasta la fuente usando refuerzo físico. Allí, sumergido en el agua teñida de sangre, vi un objeto con un brillo rojo oscuro, un adorno con una energía siniestra. Mi espada estaba mellada de tanto cortar, pero aún podía destruirlo. Concentré mi poder y la hundí en el agua. El impacto liberó una densa niebla negra que se extendió como una sombra viva. Algo en ella me hizo estremecer, di un salto hacia atrás justo a tiempo. Jejeje, parece que hasta aquí ha llegado su suerte. Pero no importa. La energía maligna que absorbí es deliciosa. Gracias a ustedes, el retorno de nuestro Señor está más cerca. La niebla se condensó y tomó la forma de un hombre envuelto en una capa negra. Reconocí su figura, era idéntica a las ilustraciones de los libros. Uno de los 4 señores del caos, un sirviente directo del Dios oscuro. ¿Qué demonios hacía aquí? No tenía fuerzas para enfrentar a un monstruo de ese calibre ahora. ¿Quién eres tú?, rugió Simón. El hombre levantó el rostro y sonrió bajo la capucha. ¿Quién? Llámame Damien, el brazo derecho del Dios oscuro. ¿Qué dijiste? El renacimiento del gran Señor está próximo. Hasta entonces, disfruten de su efímero descanso. Ja 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 ja. Su cuerpo se desvaneció en otra nube de humo negro. Por un instante me quedé quieto, mirando el espacio vacío. Esto era, el típico conveniente giro de guión. El villano que podría acabar con todo decide marcharse justo cuando tiene la ventaja. Bueno, sinceramente, no me quejaré. Bendito sea el guión. Escuchen. Una vez que eliminemos a los monstruos que quedan en la capital, podremos descansar. No bajen la guardia hasta confirmar que no queda ninguno. Sí, señor. Y luego bebemos hasta caer. Vamos, que ya casi terminamos. Mientras no sigan apareciendo, esto será pan comido. Capitán. Allá aún se oyen gritos. A pesar de las heridas, todos mantenían el ánimo alto. La fuente del gran templo había quedado hecha pedazos, pero en el informe oficial diríamos que fue culpa de los monstruos. Después de todo, el pueblo necesitaba una historia simple. Los caballeros salvaron la capital. Capítulo 81, el fin de la crisis. Con esto, se acaba. De un tajo limpio, corté la cabeza del conejo cornudo que había saltado desde el callejón del distrito comercial. Sacudí la sangre del filo de mi espada antes de enfundarla nuevamente. Ya no se sentía rastro alguno de energía monstruosa, por fin habíamos terminado con todos en los alrededores. Informe del Escuadrón Ross. Distrito Norte, área despejada. Informe del Escuadrón Elliot. Distrito Este, área despejada. Informe del Escuadrón Orel. Distrito Oeste, área despejada. Los caballeros que había enviado a revisar toda la capital regresaron uno tras otro, confirmando que el sector sur, donde se encontraba el gran templo, había sido el más afectado. Aún así, gracias a la decisión de Ernest, quien priorizó contener el flujo de monstruos hacia el barrio común, logramos reducir a menos de la mitad el área de búsqueda. Buen trabajo. El sector sur también ha sido limpiado. Ciudadanos de la capital. Grité con todas mis fuerzas. La amenaza ha sido eliminada. Mi voz resonó entre los edificios vacíos. Pasaron apenas unos segundos antes de que un gran clamor estallara alrededor, la gente salió corriendo a las calles. Gracias, caballeros. Por fin podemos salir. Por todos los dioses, hay cadáveres de monstruos por todos lados. Los aniquilaron a todos. Necesitamos comida y agua, rápido. Por lo que se veía, los únicos ganadores en esta crisis fueron los comerciantes de alimentos. Las tiendas de ropa o adornos, en cambio, lucían agotadas, con dueños tan pálidos que apenas podían mantenerse en pie. Justan. Me llamó Constant, acercándose a paso firme. Los informes confirman que el barrio común no sufrió daños. He enviado a mis hombres a las puertas para que las abran de inmediato. Perfecto. El control de las puertas es asunto del segundo escuadrón,
así que encárgate tú. Era lógico que él se encargara. Probablemente había sido el primero en responder al ataque, y si alguien merecía un ascenso a comandante, era Constant. De todos modos, continuó él, exhalando con cansancio, esta vez el tercer escuadrón demostró ser experto en combate contra monstruos. Sus tácticas y conocimientos son completamente distintos a los del combate entre humanos. Si el subcapitán Larmina y los suyos hubiesen tardado unas horas más en llegar, la capital habría sido arrasada. Su rostro demacrado revelaba el peso de esos días sin descanso. Deberías agradecerle a Jess y a su madre, respondí con una sonrisa cansada. Fue ella quien nos advirtió del mal presentimiento proveniente de la capital. Y Jess, él voló desde la montaña hasta el territorio donde Orel y su escuadrón estaban apostados para entregar la carta. Como ya domina la magia de transformación, pudo darnos también el mensaje de viva voz. ¿Magia de transformación? ¿Ese dragón enano puede convertirse en humano? Enano no es la palabra correcta. Normalmente usa magia para hacerse pequeño, pero su tamaño real es mucho mayor. Ahora adopta la forma de un niño de unos 10 años. Justaan. Como si lo hubiésemos invocado, Jess apareció agitando la mano, montado sobre Eleanora. ¿Iba sin usar las riendas, acaso podían comunicarse mentalmente? Si era así, lo envidiaba un poco. Jess, ¿lograste entregar al príncipe heredero sano y salvo? Sí. Cuando llegamos a la puerta, vino gente desde dentro a recibirlo, así que se los dejé. ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste muy bien. Gracias, pequeño. Jeje. Le revolví el cabello, y él sonrió con satisfacción. Si mañana tengo un momento, le prepararé sus galletas favoritas. Justan, interrumpió Constant, aún mirando al niño con incredulidad. ¿Ese chico es el dragón? Así es. Él es Jess. Increíble, si no lo dices, cualquiera lo confundiría con un niño humano. ¿A qué sí? Mamá me enseñó la magia para convertirme en persona. Pero dijo que no debo transformarme en un elfo ni en un enano, porque llaman demasiado la atención. Además, es más seguro mantener esta forma que andar como un dragón pequeño. Tiene razón, dijo Constant, asintiendo. Tu madre es muy sabia. No todos pueden sobrevivir 200 años y seguir tan perspicaces. Obvio. Mi mamá es la mejor, respondió Jess con orgullo, inflando el pecho. Su expresión era tan parecida a la de mi hermano menor que no pude evitar sonreír. Bien, basta de charla, dije, retomando el tono de mando. Constant, tú debes revisar la puerta una última vez. Nosotros iremos al gremio de aventureros para encargar la recolección de los cadáveres de monstruos. Buena idea. Esos holgazanes del gremio no se movieron ni un dedo durante el ataque. Dicen que se quedaron para proteger el barrio común, pero quién sabe si es verdad. Escupió las palabras con desdén, y aunque entendía su enojo, yo lo veía de otro modo. Los aventureros de la capital no están preparados para enfrentar bestias como las de hoy. A lo sumo se habrán enfrentado a bandidos o criaturas menores en los bosques cercanos. Si hubieran salido, probablemente habríamos tenido que protegerlos también. Pero eso sí, no pienso pagarles por un trabajo fácil. Nosotros recuperaremos los cuerpos y los llevaremos al gremio para cobrar la recompensa. Esbocé una sonrisa maliciosa. Constant me imitó enseguida. Ja. Buena jugada. Apostaría a que pensaban ganarse unas monedas recogiendo cadáveres después de la batalla. Será mejor advertirle al gremio que, si alguien intenta vender bestias abatidas por los caballeros, lo detengan y nos llamen de inmediato. Perfecto. Que los manden a la misma celda donde yo estuve aquella vez. Gu, ya te pedí disculpas por eso. No pude evitar reírme ante su incomodidad. Tranquilo, era solo una broma. Me giré hacia mis hombres. Tercer escuadrón. Recojan los cuerpos y llévenlos al gremio. Vamos a darle un poco de trabajo a esos que solo miraban desde lejos. Revisen bien el tipo y la cantidad de cada monstruo que entreguen. Como era de esperarse del antiguo grupo problemático que componía la tercera división,
Bastó mencionar molestar al gremio para que todos se pusieran en marcha con entusiasmo. Yo, por mi parte, debía hablar con el maestro del gremio antes de que llegaran los demás. Subí a Eleanora junto a Jess y juntos nos dirigimos hacia el gremio de aventureros. Capítulo 82. Jess y Ernesto tras la retirada. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pasa? Ernesto, aún a caballo, se dirigió con cautela a Jess, quien había recibido la orden de Justan de encargarse de la retirada. ¿Eres el dragón que firmó un contrato de subordinación con Bandiere? Así es. Pero no me digas usted, me llamo Jess. Jess, ¿por qué tienes forma humana? Antes te había visto en forma de dragón, aunque pequeño. Aprendí magia de transformación de mi mamá. Justan se puso muy contento cuando se lo mostré. ¿Verdad que soy increíble? La inocencia con la que Jess sacó pecho le arrancó una sonrisa a Ernesto, que no pudo evitar relajarse. Sí, realmente lo eres. Es la primera vez que conozco a un dragón, y nunca había oído hablar de uno que adoptara forma humana. Jejeje, cuando era dragón, tenía que ir pegado al lomo de Justan cada vez que montaba a Eleanor. Pero ahora que puedo cambiar de forma, puedo sentarme así, y es mucho más cómodo. ¿A qué sí, Eleanor? El caballo relinchó suavemente, como si respondiera afirmativamente a las palabras de Jess. Por cierto, ¿Eleanor es el nombre de esta yegua? Ernesto preguntó con una expresión algo complicada, aunque Jess no alcanzó a notarlo desde donde estaba sentado delante de él. Sí. Se llama igual que la santa. Eleanor dice que cuando Justan la llama con cariño, se siente especial, porque así solo la llama a ella, no a la santa Eleanor. Aunque, claro, la santa no lo sabe. Jess, ¿puedes entender lo que dice un caballo? Ernesto lo miró con suspicacia al oírlo hablar tan naturalmente. No sus palabras, exactamente, pero sí lo que siente, sus emociones. Un caballo que presume ante una santa. Ag. La risa de Ernesto se cortó en seco cuando un hilo de sangre brotó de entre las placas abolladas de su armadura. Aunque no fueron muchos, entre los enemigos hubo algunos con la inteligencia de un ogro, capaces de atacar justo en las uniones del metal. ¿Te duele? Eleanor dice que puede ir más despacio si lo necesitas. No hace falta, Eleanor es muy lista. Sigamos así, no te preocupes. Tal vez porque compartían nombre con la santa, Ernesto pronunció el de la yegua con cierta vacilación. La sangre que escapaba de su herida iba dejando un rastro oscuro sobre el empedrado. Sabía que el cansancio y la pérdida de sangre le estaban nublando la mente, y decidió apresurarse para llegar cuanto antes al castillo. Su vista se volvió borrosa y, por un instante, el mundo se oscureció. Cayó hacia adelante, golpeando con fuerza a Jess. Lo siento, ¿te he hecho daño? No, estoy bien. Ernesto se sintió aún más torpe al no saber cómo tratar a un niño. Desde pequeño había estado tan ocupado con la educación del heredero que apenas jugó con sus hermanos. Jess, en cambio, parecía completamente tranquilo pese al golpe. Claro, la resistencia de un dragón no tiene comparación con la de un humano. Aunque Justan había apartado a Jess del combate como si fuera lo más natural, en realidad, si el pequeño hubiera recuperado su tamaño real y desatado su fuerza, la batalla habría terminado mucho antes. Pero para Justan, Jess era como un hermano menor al que debía proteger, y Jess, que no disfrutaba especialmente de luchar, simplemente respetó su voluntad. Ja. Eleanor, acostumbrada a recorrer el camino al castillo, avanzaba por la ruta más corta. Sin embargo, cuando estuvieron cerca de las puertas, el aliento de Ernesto ya era irregular y pesado. ¿Estás bien? Mira, ya casi llegamos. Puedes sujetarte a mí si lo necesitas. Gracias, ¿No es ese el caballo del capitán Bandiere? ¿Y por qué lo monta un niño? Esperen. ¿Ese no es el príncipe Ernesto? Rápido, traigan a los sirvientes. Los guardias del puente levadizo gritaron alarmados al reconocerlos.
Por precaución, el puente estaba parcialmente alzado tras el ataque de los monstruos, pero lo bajaron de inmediato para permitirles pasar. Eleanor cruzó con paso firme, y en cuanto entraron, varios caballeros de la Primera Orden y los asistentes personales de Ernesto corrieron hacia ellos. El caballo de Bandiere era famoso, y bastó una mirada para que los presentes comprendieran de quién era la montura. ¿Qué significa esto? No, primero debemos atender al príncipe. Llamen a un sanador, rápido. Uno de los escuderos salió corriendo hacia el interior del castillo para buscar ayuda. Siguiendo las órdenes de un sirviente, los caballeros ayudaron a bajar a Ernesto del caballo. Uno de sus asistentes de toda la vida, que lo había atendido desde su nacimiento, se acercó con preocupación. Su Alteza, le quitaremos la armadura. Oh, cielos, esta herida es grave. Aguante un poco más, el sanador llegará enseguida. Sí, ja. Agradezcan, a Yes, ja. Yes. ¿No es ese el nombre del dragón del capitán Bandiere? En cualquier caso, debería guardar silencio hasta que llegue el sanador, Su Alteza. Nadie allí imaginó que el niño sobre el caballo fuera en realidad el mismísimo dragón del que hablaba. Entonces, nosotros volveremos con Justan. Vamos, Eleanor. Sin inmutarse ante el revuelo, Jess y Eleanor se dieron la vuelta tranquilamente y se alejaron del lugar. Capítulo 83. El gremio de aventureros. Llamen al maestro del gremio. Apenas crucé la puerta del gremio de aventureros y pronuncié esas palabras, el bullicio del lugar se detuvo por completo. Ese sí, enseguida. Por favor, espere un momento. Un empleado del gremio salió corriendo hacia una habitación al fondo. Pasados unos segundos, el murmullo regresó poco a poco, aunque con un tono tenso. Era comprensible. Aunque la reputación del tercer escuadrón de caballería había mejorado últimamente, la mía personal no cambiaría de la noche a la mañana. Oye, ese de ahí, ¿no es el capitán del tercer escuadrón? No me digas que vino a reclutarnos a la fuerza para que lo ayudemos. Ni en broma. Enfrentarse a una horda de monstruos como esa sería un suicidio. Si fueran aventureros que vivieran en las tierras junto al bosque, habrían salido corriendo con entusiasmo ante la posibilidad de cazar presas. Pero los de la capital tenían una actitud tan miserable que no pude evitar reír por lo bajo. Al notar mi sonrisa, varios me miraron con hostilidad, aunque en ese momento la atención se desvió hacia la puerta del fondo, el maestro del gremio acababa de salir. Vaya, si no es el mismísimo capitán Bandiere. ¿Qué lo trae a este lugar tan humilde? Un anciano de rostro curtido y expresión dura, antiguo aventurero, me habló con una sonrisa que no llegaba a sus ojos desde el otro lado del mostrador. Solo hay una razón por la que vendría aquí. Quiero que se encarguen del despiece y compra de materiales de los monstruos. Todos fueron abatidos únicamente por el escuadrón, así que traeremos una gran cantidad. Aunque no sirvieran de apoyo en el combate, espero al menos esa cooperación. Y si algún oportunista intenta presentar como suyos los monstruos que mis hombres derrotaron, asegúrense de informarlo. No dudaré en dejarle las mismas heridas que tienen las bestias que traiga. Los aventureros que intentaban escabullirse discretamente hacia la salida se quedaron paralizados. Era evidente que pensaban ir a recoger los restos de los monstruos para revenderlos. Me gustaría cumplir su petición, pero no hay manera de verificar quién mató a cada monstruo salvo por lo que uno declare. Si alguien miente, poco podemos hacer. El maestro del gremio se encogió de hombros con fingida inocencia. Ah, sí. Tan inútiles son tus empleados que ni viendo ni tocando pueden distinguir cuando fue abatido un monstruo o si el que lo trae tiene la fuerza necesaria para hacerlo. No, bueno. Además, el escuadrón lleva un registro exacto del número de monstruos eliminados. Te aconsejo advertir a tus aventureros que no intenten nada estúpido. El aire se volvió tenso. El maestro del gremio y yo nos miramos fijamente, y nadie en la sala se atrevió a interrumpirnos. Entonces, la puerta de entrada se abrió. Justan, ¿falta mucho? Jess asomó solo la cabeza con una expresión curiosa. Al parecer había estado esperando afuera con Eleanor,
pero como no salía pronto, decidió venir a ver qué ocurría. No, ya terminé. Solo vine a dejar un aviso, ahora salgo. Vale. Entonces te esperamos con Eleanor, no tardes. De acuerdo. En cuanto Jess se retiró y la puerta se cerró, los murmullos regresaron. Podía oír fragmentos de conversaciones sobre mi expresión, al parecer, el hecho de que sonriera había sido tema de asombro. No podía evitarlo, ver a Jess me hacía sonreír de manera instintiva. Fingí no escuchar los comentarios y retomé el asunto. Encárguense del despiece de los monstruos que traigan mis hombres. He entendido, sí, por supuesto. El maestro del gremio, aún con la boca entreabierta, respondió casi por reflejo. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se enderezó apresuradamente. No importaba, ya tenía su palabra. Al salir, encontré a Jess conversando animadamente con Eleanor. Después de esto, vamos al barrio pobre, decía el pequeño. ¿Podrás seguir un poco más? ¿Hablabas con Eleanor, Jess? Pregunté acercándome. Sí. Dice que prefiere venir con nosotros antes que quedarse en el establo, así que hará su mejor esfuerzo. Ya veo. Gracias, Eleanor. Y parece que realmente puedes entenderla, Jess. Claro. Jeje, lo sabía, Justin es increíble. Ernesto me preguntó lo mismo, pero tú ya lo sabías desde antes. Reí suavemente mientras le despeinaba el cabello. Estuve a punto de soltar una carcajada al oírlo referirse a Ernesto sin títulos, pero tenía sentido. Un dragón no siente la necesidad de usar formalidades con los humanos. Y al fin y al cabo, cuando hablamos a solas, yo también lo llamo simplemente Ernesto. Bueno, ya se entendían bien desde antes. Eleanor siempre obedecía tus palabras sin problemas. Vamos, iremos al barrio pobre para asegurarnos de que esté a salvo. No hace falta apresurarse, súbete delante. Jay. Me monté primero y luego alcé a Jess, que esperaba dando pequeños saltos de emoción, para sentarlo delante de mí. Aunque el segundo escuadrón ya había revisado parte de los distritos civiles, seguramente no habrían llegado hasta los barrios más miserables ni comprobado si había heridos. El gran templo y el barrio pobre estaban en extremos opuestos del castillo, pero desde el gremio la distancia no era demasiada. Sabía que para Jess sería impactante ver un lugar tan distinto del pulcro centro de la ciudad, pero tampoco podía ocultarle la realidad del reino. A medida que nos adentrábamos por las calles traseras, los edificios se volvían más deteriorados y el ambiente, más hostil. Recordé que cuando apenas me había convertido en escudero y mi familia vino a la capital, la curiosidad me llevó a explorar este mismo barrio. En aquel entonces era un caos absoluto, sin rastro alguno de orden. Ahora, al menos de día, podía recorrerse sin gran peligro. Hay muchas casas rotas, observó Jess, ladeando la cabeza. ¿Será que ya nadie vive aquí? Puedo sentir presencias, las destruyeron los monstruos, tal vez. Son viviendas frágiles. Pero la mayoría de quienes viven aquí no tiene dinero para repararlas. Muchos vienen del campo buscando trabajo, pero sin saber leer ni escribir, no consiguen uno decente. Mientras le explicaba, una piedra voló hacia mi rostro. La atrapé con una mano, y al instante se oyó un lento aplauso. Un joven de un solo ojo apareció entre las sombras con una sonrisa torcida. Impresionante, como siempre. No tienes ni una sola abertura, jefe. Ya creía que te habías olvidado de nosotros, con tanto tiempo sin aparecer por aquí. El jefe eres tú. Con el tercer escuadrón tengo suficiente para mandar. Vine a intercambiar información sobre el alboroto de hoy. Aquel joven, que me llamaba jefe con una sonrisa cínica, era el hombre que actualmente controlaba este barrio pobre, pese a su corta edad. Capítulo 84. Rodolphe del barrio pobre. Justin, ¿quién es ese hombre? Es Rodolphe, respondí. Es quien controla este barrio pobre. No he oído ningún rumor de que el jefe tuviera un hijo ilegítimo, ni de que hubiera adoptado a uno, dijo Rodolphe, mirándonos a mí y a Jess con expresión confusa. Este pequeño se llama Jess. Supongo que ese nombre te sonará, ¿verdad? ¿Qué? Jess.
No me digas que ese niño que parece tan normal es un dragón. Así es, replicó Jess con orgullo. ¿Me conoces? El barrio pobre y el distrito ya no están separados por una franja en la que se mezclan todo tipo de locales nocturnos, desde tabernas donde se reúnen aventureros pendencieros hasta burdeles de lujo frecuentados por nobles. Casi todos esos lugares, en mayor o menor medida, están bajo el control de Rodolphe. En otras palabras, cualquier información que circule por la capital termina tarde o temprano llegando a sus oídos. Este hombre es un pozo de información, le expliqué a Jess. Si pasa algo en la capital, él lo sabe. Por eso hemos venido a hablar con él. Ja, 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 así es. No es asunto para discutir de pie, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para una taza de té? Compré de las hojas que más te gustan, Justan. Pensé que se echarían a perder antes de que te dignaras venir. Lo siento. Ya sabes todo lo que ha pasado. Y te he dicho 1000 veces que no me llames jefe. Conociéndolo, era probable que Rodolphe supiera ya lo del juicio, mi regreso temporal a la casa familiar, el contrato de compañero con Jess e incluso el pacto con Jean. Sí, sí, pero todos aquí te siguen considerando el verdadero jefe. Yo también, dijo sonriendo de lado, mientras tomaba las riendas de Eleanora para guiarnos. Nos conocimos cuando yo aún era un simple escudero, y desde entonces nos habíamos visto varias veces, incluso después de ingresar al tercer escuadrón. Eleanora ya estaba acostumbrada a él. Llegamos a una casa de 2 pisos con un pequeño jardín. Un niño de la edad aparente de Jess salió a recibir a Eleanora y la llevó a los establos. Los sirvientes de esta casa eran huérfanos del barrio pobre. Rodolphe les daba trabajo y les pagaba un sueldo justo. Aunque la casa era antigua, estaba limpia y bien cuidada. Las tareas de limpieza y cocina las hacían mujeres que, por distintas razones, no podían salir a trabajar, idea que había surgido de mí. Incluso propuse usar una de las habitaciones como guardería, y ahora era un lugar alegre donde los niños pasaban el día riendo. Nos condujeron a un salón sencillo pero bien arreglado. Una mujer de mediana edad, que cojeaba levemente, entró empujando un carrito con té. Me contaron que, 5 años atrás, la atropelló el carruaje de un noble, y las secuelas le impidieron seguir trabajando como ayudante en una casa de comercio. Rodolphe la había recogido cuando fue despedida. Ahora que lo pienso, intervino Jess con curiosidad, casi nadie llama a Justin por su nombre, pero tú sí lo haces, Rodolphe. ¿Son muy amigos? Oh. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres que te cuente cómo nos conocimos? Sí, cuéntame. La verdad, prefería que Jess no oyera esa historia. Eran tiempos turbulentos, y yo no me sentía orgulloso de mi comportamiento de entonces. Pero, con esos ojos brillando de expectación, era imposible negarme. Y Rodolphe, por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad de contarla. Veamos, empezó él con tono nostálgico. Fue hace 6 años, cuando Justin todavía era escudero, antes de convertirse en caballero. Tendría unos 16. No te imaginas la mirada tan salvaje que tenía por entonces. Una noche, se escapó del palacio familiar y vino hasta el barrio pobre. Mis compañeros y yo, que éramos una pandilla de mocosos muertos de hambre, pensamos en robarle algo de valor, pero qué va. Nos dio una paliza. Éramos más de 10 y aún así nos dejó en el suelo. Un grupo de niños malnutridos no es rival para alguien que ya ha combatido monstruos, intervine con voz tranquila. Fue más fácil que una cacería. Era cierto. Ya tenía experiencia real en combate, y los muchachos, pese a su número, no eran una amenaza. Solo querían algo de comer, no tenían verdadera malicia. Aún así, recuerdo haberme contenido para no herirlos, quizá porque sus ojos, desesperados y vacíos, eran los mismos que veía en el espejo cuando era niño. Y cuando creímos que se marchaba después de tumbarnos, continuó Rodolphe, regresó con comida. Nos dio de comer a todos. Desde entonces, los más pequeños le tomaron cariño. Cada vez que venía a la capital, siempre encontraba una excusa para darnos algún trabajo o algo que comer, incluso me enseñó cómo enderezar mi vida. Cuando me hicieron esta cicatriz en el ojo, me dejó una poción.
Si no lo hubiera hecho, quizá estaría muerto. Tocó con suavidad su ojo izquierdo, que ya no se abría. Había recibido una herida profunda al enfrentarse a unos matones adultos. La poción que usé no era de alta calidad, y aunque la herida cerró, perdió la vista para siempre. Aún así, me lo agradecía con sinceridad. «Wow. Justan, eres increíble», dijo Jess con una sonrisa radiante. No fue gran cosa, respondí, incómodo. La mirada pura y admirada de Jess me resultaba demasiado luminosa. Desde entonces, dijo Rodolphe, siempre supimos que llegarías lejos. Solo pensaba que, si quería prosperar en la capital, debía conocerla a fondo, repliqué, intentando restarle importancia. Tener información nunca está de más, y para eso, gente como Rodolphe era perfecta. Tenía dinero suficiente y pocos gastos en mi casa. Los ayudé, sí, pero también los utilicé. En fin, ¿podemos hablar de lo que realmente vine a buscar? La verdad es que no mentía. Pero, dentro de mí, Justan seguía protestando, avergonzado de parecer una buena persona. Recordé mis años adolescentes de la vida anterior, esa mezcla entre rebeldía y vergüenza cuando alguien veía tu lado más genuino. Está bien, dijo Rodolphe riendo. Desde la última vez que apareciste, he reunido todo lo que podría interesarte. Este paquete es sobre la capital en general, este otro sobre los distritos de nobles, comerciantes y plebeyos, y este, añadió con una sonrisa traviesa, contiene los movimientos del príncipe heredero y su prometida. Sabía que te interesaría. Impresionante. Sabes exactamente lo que necesito, respondí, tomando los documentos. Nos conocemos desde hace mucho, contestó, encogiéndose de hombros. Y así, entre té, informes y una pizca de intriga, la conversación se extendió hasta la hora de la cena. Capítulo 85. Denme un día de descanso. La próxima vez que venga, te traeré las recetas de los platillos que se sirven en el tercer escuadrón. Con un poco de técnica, la comida mejora muchísimo, le dije a Rodolphe antes de partir, montado sobre Eleanora. El hombre soltó una carcajada socarrona antes de responderme con su sonrisa de siempre. Vaya, antes te conformabas con comer lo que fuera, y ahora hasta te preocupas por el sabor. Sí que cambiaste, ¿eh? Hizo una pausa, su sonrisa se ensanchó. Ah, y por cierto, las chicas del distrito de las flores se quejaban de que ya no apareces por allá. Deberías darte una vuelta de vez en cuando, que te extrañan. Apenas escuché la palabra distrito de las flores, reaccioné instintivamente, tapé las orejas de Jess con ambas manos. El pequeño dragón me miró confundido, sin entender nada. Era lógico, no quería que oyera ese tipo de cosas todavía. Ten más cuidado con tus palabras. Está Jess presente. Diles a esas mujeres que por ahora estoy ocupado con mis subordinados y con él. J.E., me encantaría ver la cara de esas chicas si te vieran así. Estás hecho todo un padre gallina. Te recuerdo que dentro de poco vendrá la madre de Jess a la capital. Y si se entera de que le enseñaste algo inapropiado, no sé cómo reaccionará. Créeme, no quiero averiguarlo. Al decirlo, le lancé una mirada seria. Rodolphe, comprendiendo la amenaza, apretó los labios y asintió con un leve escalofrío. Al parecer, aunque Jess no le inspiraba miedo, su madre, una dragona adulta, sí era suficiente motivo para mantenerlo a raya. No lo culpo, cualquier persona cuerda la temería. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tapas las orejas? Preguntó Jess, alzando la voz más de lo habitual. Nada, Rodolphe dijo una palabra fea, y no quería que la escucharas. Vamos, volvamos al cuartel a cenar. Sí. ¿Nos vemos, Rodolphe? Dijo el pequeño con entusiasmo cuando le solté las orejas. Rodolphe levantó una mano en señal de despedida, aún con una sonrisa divertida, mientras Eleanora emprendía el camino de regreso. Ah, cierto, todavía no he informado a su majestad de la llegada de Jean y el grupo de enanos a la capital. Con todo el alboroto de los monstruos, lo había dejado pendiente. Lo haré mañana. Desde nuestro retorno, las comunicaciones habían sido solo entre escuadrones, priorizando la caza de monstruos.
El rey seguramente ya sabía que habíamos regresado, pues el primer escuadrón le habría notificado. Aún así, el informe oficial de la erradicación debía haber sido presentado por el segundo escuadrón, así que hoy podría descansar con la conciencia tranquila. Al llegar al cuartel, me ocupé de Eleanora, me cambié a ropa más cómoda y me dirigí al comedor. El lugar estaba lleno de caballeros recién llegados de las labores de recolección de restos de monstruos. El bullicio era casi ensordecedor. Ah, bienvenido, capitán. El gremio de aventureros ya nos contó que todo salió bien, pero se tardó bastante en volver, ¿eh? Los del segundo escuadrón dijeron que lo vieron dirigirse hacia los barrios bajos. No me diga que se fue solo a divertirse, ¿verdad? Me soltó Simón, con esa sonrisa pícara que ya conocía demasiado. Solo lo miré en silencio, y le propiné un certero golpe con los nudillos. ¡Ah! ¡Ah! Gritó, doblándose sobre sí mismo mientras se sujetaba la cabeza. El sonido del impacto fue leve, pero con el segundo nudillo levantado, debió dolerle de verdad. Ten más cuidado con lo que dices delante de Jess. Obviamente fui a intercambiar información con Rodolphe. Todos mis hombres conocían a Rodolphe, en especial aquellos que, como Cassius, venían del mismo barrio pobre que él. Este último se removía inquieto en su asiento al escuchar el nombre de su viejo conocido. Ignorando a Simón, que seguía quejándose, tomé mi plato y me senté frente a Cassius. El barrio no sufrió daños, puedes estar tranquilo. Rodolphe sigue tan vivaz como siempre. Le prometí que le enviaríamos algunas recetas del comedor. ¿Podrías encargarte tú? Por supuesto. Seguro se va a quedar sorprendido con lo ricas que son, respondió Cassius, sonriendo y mirando al techo con expresión soñadora, imaginando la cara de su amigo al probar la comida. Con todo lo que logramos en esta misión, es probable que nos den unos días de descanso una vez que se calme todo el alboroto. Y si no lo hacen, ya me encargaré de negociar. Cuento con usted, capitán. Dijo Albán, del pelotón de Ross, que pasaba por ahí. Si se puede, ojalá nos den una semanita completa. ¿Una semana? No exageres. Mientras nosotros recorríamos las montañas día y noche, ustedes disfrutaban de la tranquilidad de las tierras asignadas. Eso fue prácticamente unas vacaciones. ¿Vacaciones? Ni de broma. Protestó Albán, indignado. En ese territorio había puros caballeros de título, sin agallas. Los aventureros hacían lo que querían y nadie les decía nada. Nos tocó poner orden porque, si no, hasta a nosotros nos tomaban por cobardes. Espero que no se les haya ocurrido armar un escándalo, le advertí con una mirada severa. Les había dicho muy claro que evitaran problemas. Ross se apresuró a intervenir. No se preocupe, capitán. Actuamos con permiso del caballero local encargado. Al parecer, nuestra reputación no era muy buena, admitió, rascándose la cabeza, pero después de lo ocurrido, nos ganamos cierto respeto. Incluso nos pidieron entrenar a los caballeros de la zona durante unos días. El señor feudal quedó bastante complacido. Ross tenía razón, su escuadrón era capaz, aunque solía sufrir si enfrentaba a varios osos mágicos a la vez. Sin embargo, en comparación con la mayoría de los caballeros del reino, su nivel era notable. Bien hecho. No puedo prometerles una semana completa, pero unos días de descanso sí conseguiré, dije finalmente. Eso sí que es hablar, capitán. Gritó alguien desde una mesa cercana. La noticia encendió al comedor entero. Las voces de mis hombres se mezclaron en un bullicio de entusiasmo. Tuve que dar un fuerte golpe sobre la mesa para imponer silencio, aunque, para ser sincero, verlos tan animados después de todo lo vivido no me molestaba en lo más mínimo. Capítulo 86, Conversación con Ernesto. A la mañana siguiente, en lugar de montar a Eleanora como siempre para ir al castillo, decidí caminar. La había estado forzando demasiado estos días, y merecía un descanso. Había otros caballos disponibles, pero sería de mal gusto montar a otro justo frente a ella. No tenía corazón para hacerlo. Jess se quedó en el cuartel esta vez. Le expliqué que sería un día lleno de reuniones aburridas, y él, aunque con un poco de decepción, aceptó quedarse.
Mi principal objetivo era entregar el informe a Su Majestad, pero antes de eso quería hablar un momento con Ernesto. Últimamente había escuchado que el príncipe asistía con menos frecuencia al consejo matutino, aunque con todo el caos de los últimos días, era lógico suponer que hoy sí estaría presente. Si lo veía en medio de la sesión, sería casi imposible tener una conversación privada, así que opté por salir un poco antes, con el uniforme de gala justo lo suficientemente formal para poder ser recibido. Mientras caminaba, algunos carruajes de ministros madrugadores pasaban a mi lado. Podía sentir sus miradas por la ventanilla, más de una vez me lanzaron una segunda. Supongo que ver al comandante del tercer escuadrón caminando a pie debía de ser una rareza. Después de todo, ni siquiera los proveedores comunes van al castillo sin transporte. Buenos días, capitán Bandiere. Me saludaron al unísono los guardias del segundo escuadrón cuando crucé el puente levadizo. Buenos días, respondí. Sus ojos brillaban de una manera que me desconcertó. Me miraban como si estuvieran viendo a su héroe personal. Sin entender del todo el motivo, continué hacia el interior del castillo. A esta hora, Ernesto ya debía estar despierto, y como el consejo aún no empezaba, probablemente podría hablar con él unos minutos. El área de los aposentos reales estaba custodiada por los caballeros del primer escuadrón. Apenas llegué frente a la puerta del príncipe, los guardias se pusieron tensos, como si esperaran un enfrentamiento. Parece que algunos todavía creen que mi relación con Ernesto es mala. Pensé que en los últimos días habíamos ganado cierta confianza, pero quizás solo fue una impresión mía, o la noticia no se había propagado entre sus hombres. Quisiera ver al príncipe heredero antes del consejo, les dije. Un momento, por favor, respondió uno, antes de entrar en la habitación. Poco después, regresó y me abrió la puerta, invitándome a pasar. Dentro, Ernesto estaba en su escritorio, rodeado de montones de documentos. Buenos días, Alteza. Le agradezco que me reciba tan temprano. Aunque en realidad, sería él quien acabaría agradeciéndome lo que iba a proponerle. Ernesto pareció descolocado por mi tono cortés. Bueno, no podía culparlo, cuando no estábamos a la defensiva, yo también sabía comportarme con educación ante la realeza. Ah, supongo que vienes por lo ocurrido, ¿verdad? Dijo tras un suspiro. Sé que fui la causa de esta crisis con los monstruos. No entiendo qué me llevó a actuar de ese modo, pero, sé bien que, si el tercer escuadrón, si tú y los tuyos no hubiesen intervenido, la capital habría caído. Eso mismo dijo cuando llegué, respondí. Pero quisiera que me contara más detalles. Fue durante la recepción en la que se presentó a la santa y al pequeño dragón Yes, empezó a relatar. Según su testimonio, en aquella noche alguien, un noble al que no recordaba haber visto jamás, le ofreció un obsequio. Normalmente, cualquier presente destinado a la familia real debe pasar primero por el protocolo del palacio, así que era algo inusual. Aún así, lo aceptó sin pensar y, por alguna razón, sintió la necesidad de realizar un acto ritual sobre él, como si debiera consagrarlo. Creyó que sumergirlo en la fuente del gran templo era lo correcto. Claramente, estaba bajo una especie de sugestión. Por la descripción, no cabía duda, se trataba del mismo objeto que yo destruí. Recordaba el núcleo de piedra mágica que se desmoronó al romperlo, aunque no tenía idea de que fue del soporte. Probablemente fue víctima de una forma de sugestión o hipnosis, expliqué. Tal vez lo mismo ocurrió con el antiguo sumo sacerdote. Quizá el objeto amplificaba las ambiciones personales. El sacerdote quería fortalecer el poder del templo mostrando al mundo la fuerza de la santa, es posible que alguien lo guiara hacia ese extremo. Sí, lo recuerdo como un hombre sereno, siempre preocupado por su gente y por el templo. Nunca habría imaginado que algo así pudiera corromperlo. Confié en él porque creía que sus acciones eran por el bien del reino. ¿Y el intento de incriminarme en el juicio también fue por el bien del reino? Pregunté, con una mirada fría. Ernesto apretó la mandíbula y bajó la vista. Lo sé, no tengo excusa. En ese momento había perdido toda claridad. Y sí, también sentía envidia. Ver cómo te elogiaban mi padre y los demás, mientras yo, me quedaba atrás, exhaló profundamente.
No es una excusa, pero ahora entiendo que no estaba viendo con objetividad. Si me retiran el título de heredero, será justo. Y ahí estaba. Esa sinceridad desarmante era, precisamente, lo que lo hacía un protagonista del libro. Incluso cuando se equivoca, sigue avanzando con una honestidad casi dolorosa. Si llegara a ser rey algún día, esa rectitud acabaría por agotarlo. Su cabeza quedó justo a la altura de mi mano, y sin pensarlo, hice lo mismo que suelo hacer con mis hermanos menores cuando están abatidos, le despeiné el cabello con un gesto rudo pero sincero. Cuando me di cuenta, ya era tarde para fingir que no lo había hecho. Ernesto levantó la mirada unos segundos después, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tosí para disimular. No todos nacen para ser reyes, Alteza. Usted es demasiado recto, si llegara al trono, se consumiría en preocupaciones y, bueno, probablemente se quedaría calvo antes de los 40. Tal vez su hermano menor, con más talento para la política, pueda asumir ese papel mientras usted lo apoya. Sería un aporte invaluable. Ni siquiera sé por qué dije eso. Las palabras simplemente salieron. Calvo. Repitió, y luego soltó una carcajada. Ja ja ja. Por los dioses, no esperaba oír algo así. Si eso pasara, mi único atractivo desaparecería por completo. Ja ja ja. Me quedé mirando, desconcertado, mientras él reía de buena gana. Al fin, respiró hondo y volvió a mirarme, más tranquilo. Tal vez tienes razón. En lugar de aferrarme a lo que no me corresponde, debería buscar un camino en el que pueda ser realmente útil. Me siento, extrañamente aliviado. Gracias, Capitán Bandiere. Y, debo admitirlo, que me revuelvan el cabello así se siente, reconfortante. Nunca tuve mucho contacto con mis hermanos. Quizás si hubiera tenido un hermano mayor, las cosas serían distintas. Ah, sí. Bueno, yo tengo dos, respondí encogiéndome de hombros. Y, honestamente, no recuerdo que alguno me haya dado palmadas en la cabeza. Mis subordinados son más efusivos, en comparación. ¿Podía considerarse eso afecto? Tal vez no, pero al menos sonreían cuando lo hacía. Entiendo, murmuró, esbozando una leve sonrisa. No sabría decir qué estaba pensando, pero al menos esa expresión osca que antes mostraba cada vez que me veía parecía haber desaparecido. Después de ultimar algunos puntos sobre el consejo matutino, me despedí y salí del despacho del príncipe con la sensación de que, al fin, algo había cambiado entre nosotros. Capítulo 87. La explosiva declaración del príncipe heredero. Cuando entré a la reunión matutina, lo primero que noté fue el aspecto deplorable de los ministros. Sus rostros reflejaban agotamiento extremo, varios llevaban días sin dormir, otros no habían podido volver a casa, y algunos habían tenido que acudir al castillo escoltados a la fuerza, atravesando calles donde aún merodeaban monstruos. El estrés y la tensión se respiraban en el aire. Habéis hecho un gran trabajo, todos vosotros, declaró su majestad con voz solemne. Ayer, los últimos monstruos fueron eliminados. Aunque aún queda labor de limpieza, podemos decir que la capital ha recuperado la paz. Todo se debe al esfuerzo conjunto de Ernesto y de los caballeros. Bien hecho. Por lo visto, el rey todavía deseaba mantener a Ernesto en su posición de heredero, pues no perdió la oportunidad de resaltar sus méritos. Sin embargo, padre, no, majestad. Creo que los honores de esta victoria corresponden al tercer escuadrón. Si el vicecapitán Larmina no hubiera regresado a tiempo con sus hombres, los destruidos habríamos sido nosotros. Además, el origen de todo esto. Ya sabía lo que se traía entre manos. Ernesto me había advertido que pensaba confesar su implicación en el asunto, pero le había pedido que no lo hiciera. Una confesión así solo generaría confusión y desconfianza, justo cuando la ciudad comenzaba a estabilizarse. Pero, al parecer, su sentido de la culpa era más fuerte que su prudencia. El origen de esta crisis fue un sirviente del dios maligno, intervine, cortando sus palabras antes de que se hundiera más. Al destruir un artefacto maldito, se nos apareció un hombre envuelto en una túnica negra que se presentó como el brazo derecho del dios.
Es probable que el antiguo sumo sacerdote haya sido manipulado por él. Ernesto me miró con sorpresa. No estaba mintiendo, simplemente estaba dándole la versión más conveniente. Ya habíamos acordado lo que diría, pero parece que su necesidad de expiar culpas lo empujaba a hablar de más. Y si lo hacía, los nobles del segundo y tercer príncipe aprovecharían para armar un escándalo. La sesión no acabaría en todo el día. En cambio, con un poco de astucia, podíamos canalizar toda esa indignación hacia el lugar correcto. Era mucho más útil que la culpa recayera sobre los caballeros del templo. Después de todo, fueron ellos quienes se negaron a abandonar la catedral bajo la excusa de protegerla, mientras la ciudad era arrasada. De haber estado el propio Axel, el capitán de los caballeros sagrados, seguramente habría dejado una guardia mínima y habría acudido al combate. Pero su subalterno. Él había preferido quedarse al abrigo de los muros santos, dejando que otros sangraran afuera. Mientras tanto, Rodolfo y los suyos ya se habrían encargado de propagar ciertos rumores convenientes, que los caballeros sagrados habían observado pasivamente el desastre, que el heredero había actuado con decisión para salvar al pueblo y que, sin el tercer escuadrón, la capital habría caído antes de su llegada. ¿Qué decís? Un hombre así apareció en la ciudad. Exclamó un ministro, palideciendo. Esto es un asunto gravísimo. Vociferó otro. El rey, que ya conocía el informe, permanecía imperturbable, pero era evidente que los demás ministros recién se enteraban de la magnitud del suceso. Lo del inminente renacimiento del dios maligno se había dejado a discreción del monarca, él decidiría si hacerlo público o no. Silencio, ordenó el rey con un ademán. Su voz, grave y autoritaria, volvió a llenar el salón. La situación es, en efecto, grave, según el informe del capitán Bandiere, el renacer del dios maligno está próximo. Un estremecimiento recorrió la sala. El murmullo creció como una ola, hasta convertirse en un rugido de asombro y miedo. Antes de que el silencio volviera, Ernesto dio un paso al frente. Su sola presencia bastó para acallar el estruendo. Con voz firme, habló. En relación con eso, tengo una petición para su majestad. El hecho de que rectificara a tiempo, llamando majestad en lugar de padre, fue una clara señal, quería ser escuchado no como hijo, sino como súbdito que se dirige a su rey. Y, por alguna razón, sentí un mal presentimiento. Para dedicarme por completo a la erradicación del dios maligno, renuncio a mi posición como príncipe heredero. A partir de hoy deseo servir como caballero del tercer escuadrón y luchar por este reino. ¿Qué demonios estás diciendo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vino un estallido de voces, gritos, exclamaciones de incredulidad. Hasta yo quedé helado en mi sitio. Un momento, Ernesto, eso no estaba en el plan. ¿Qué dices? Balbuceó el rey, incapaz de reaccionar de inmediato. No puedes hablar en serio. Solo los partidarios del segundo y tercer príncipe parecían disfrutar el caos, sonriendo como hienas al oír la palabra renuncio. Disculpe, majestad, intervine, respirando hondo. No puedo probar que Su Alteza el Príncipe Heredero se una a nuestro escuadrón. ¿Por qué no? Preguntó Ernesto, alzando la voz, claramente molesto. ¿Por qué no? Dice, de verdad no lo entiende. Piénselo un momento, Alteza. El tercer escuadrón está compuesto casi por completo por plebeyos. Personas de orígenes humildes, con costumbres, valores y modos de vida muy distintos a los de la nobleza. La presencia de un miembro de la familia real, más aún del príncipe heredero, rompería el equilibrio del grupo. No podríamos actuar con libertad sabiendo que nuestras decisiones afectarían a un príncipe. Pero tú y el vicecapitán Larmina también sois de la nobleza. Replicó Ernesto. No es lo mismo, Alteza. Nosotros somos hijos menores sin herencia ni título, criados entre soldados. Usted, en cambio, ha vivido como un príncipe desde su nacimiento. Yo puedo sentarme a beber con los hombres en una taberna de los barrios bajos, pero ¿acaso Su Alteza podría hacerlo sin que el entorno entero se arrodille? Dicho esto, suavicé el tono, fingiendo amabilidad. Sin embargo, me honra saber que Su Alteza desea luchar por el reino.
Si de verdad quiere servir como caballero, creo que su lugar ideal sería el primer escuadrón. Comparte valores más cercanos a los suyos, y además, el capitán Gunsbur está cerca de retirarse. Un heredero de su talla sería el sucesor perfecto. Los dos vicecapitanes del primer escuadrón me fulminaron con la mirada. Sus rostros decían claramente, te mataré, Bandiere. Pero, sinceramente, no me importaba. Si eso servía para mantener a Ernesto lejos del tercer escuadrón, valía la pena. En cualquier caso, añadí, para rebajar la tensión, no es una decisión que deba tomarse ahora. Será mejor discutirlo con el general y los altos mandos y determinar lo más conveniente para el reino. Mi comentario fue como un hechizo. La atmósfera, tan cargada hacía un instante, comenzó a relajarse. Y entre todos los presentes, el más visiblemente aliviado fue Orel. Tranquilo, Orel. Créeme, yo tampoco pienso permitir que Ernesto ponga un pie en el tercer escuadrón. Capítulo 88, El asentamiento de los enanos. Ahora que lo pienso, había algo que quería informar con antelación, pero mi conversación con Ernesto se alargó tanto que no alcancé a reportarlo al rey. Si no lo hago ahora, terminaré posponiéndolo indefinidamente, mejor lo digo de una vez. Majestad, tengo un informe adicional, aparte del incidente con los monstruos. Al oír eso de aparte del incidente, el ceño del rey se arqueó con un leve movimiento. Probablemente recordó que desde nuestro regreso a la capital aún no había recibido el reporte sobre la búsqueda del dragón. Y tenía razón, hasta ahora no habíamos tenido ni tiempo ni cabeza para hablar de eso. ¿O, puedo esperar que sea una buena noticia? Sí, Majestad. He establecido contacto con la madre de Jess, y he firmado con ella un contrato de sometimiento. ¿Qué dices? ¿No solo cooperación, sino un contrato de vínculo mágico? ¡Excelente! La sala del trono volvió a llenarse de exclamaciones y murmullos. Ya se había armado bastante alboroto cuando firmé el contrato con Jess, así que no era de extrañar que esto causara aún más sorpresa. Aunque aún faltaba la segunda parte del informe, y es así que los dejaría boquiabiertos. Además de eso, algunos enanos, tal vez unas pocas decenas, planean mudarse a la capital. Buscan la oportunidad de trabajar el material de las escamas de la madre de Jess. ¿Qué has dicho? El rey fue el único que alcanzó a pronunciar palabra, el resto se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que oían. Y no los culpo. Los enanos son, junto con los elfos, una raza casi legendaria. Viven en lo más profundo de las montañas, dedicados a buscar minerales raros. Cruzarse con uno ya es algo digno de contarse como un milagro, y ahora venían en grupo a establecerse aquí. Mi idea es que trabajen como artesanos. Pero tanto ellos como la madre de Jess necesitarán un lugar donde vivir. ¿Qué desea hacer al respecto, Majestad? Espera, ¿quieres decir que un grupo de enanos y la madre del dragón vivirán en la capital? Eso jamás ha ocurrido en toda la historia. Nunca había visto al rey tan alterado. Supongo que yo ya me había acostumbrado después de convivir con ellos, pero si lo pienso bien, su reacción es completamente normal. Si el renacimiento del dios maligno se acerca, necesitaremos reforzar nuestras armas. Ellos podrían ser una ayuda invaluable. Por eso le pregunto, ¿qué haremos con las viviendas? ¿No sería apropiado tratarlos igual que a los artesanos plebeyos? ¿Recuerdas aquella propuesta de construir dormitorios para los aprendices del tercer escuadrón dentro de sus propias instalaciones? Algunos cuestionaban que estuvieran alojados bajo el cuidado del segundo escuadrón. Pues bien, es una buena oportunidad. Ampliaremos ese proyecto, construiremos edificios más grandes para que allí puedan vivir tanto los enanos como los dragones. Me han dicho que Jess ha aprendido a adoptar forma humana, por tanto, supongo que su madre también puede hacerlo, ¿cierto? Un momento. Intervino un oficial. Los aprendices fueron enviados al segundo escuadrón porque nosotros, en el tercer, pasamos demasiado tiempo en misiones. No podemos atenderlos como es debido. Y, con todo respeto, no me parece adecuado que niños tan pequeños convivan a diario con enanos adultos. Preferiría evitarlo, la verdad.
Si salimos de expedición y los dejamos solos, los aprendices serían quienes más sufrirían. Si los enanos vienen, habrá que ampliar también los talleres. Pero eso deja poco espacio libre para nuevas viviendas. En cambio, el terreno del tercer escuadrón tiene espacio de sobra y si ya estaba planificada una construcción, bastará con hacerla más grande. Además, están cerca de los talleres, no tendría sentido transportarlos todos los días en carro. En cuanto al cuidado de los aprendices, podemos aumentar el personal del tercer escuadrón y hacer turnos de guardia en la capital. Nadie se opondrá después de lo ocurrido. Hubiera querido decirle, entonces mejor hospédenlos en el palacio y que los trasladen en carroza todos los días, pero si es una orden real, no hay manera de negarse. En cuanto a los aprendices, bueno, si se incrementa el número de miembros, los caballeros que aún se recuperan de sus heridas podrían encargarse de guiarlos. No es una mala idea. No te preocupes, continuó el rey. Podemos separar las áreas comunes si es necesario. No sería apropiado alojar a una dama, dragón o no, en el actual dormitorio masculino, pero mantenerla cerca facilitará las cosas. Además, para los aprendices será beneficioso convivir con los artesanos que forjarán sus futuras armas. Tener un herrero de primera que conozca su centro de gravedad y sus movimientos es una bendición para cualquier caballero. Lo que decía era completamente lógico. Tan lógico que no me dejó argumentos. No por nada lo llaman un rey sabio. Orel ya había adoptado una expresión de resignación, había comprendido que no tenía caso discutir más. Como ordene su majestad, dije al final. La reunión continuó después, pero se volvió tan tediosa que Jess se habría quedado dormido si estuviera aquí. Finalmente, nos liberaron poco antes del mediodía. Para evitar que Ernesto, quien todavía no parecía haber desistido de unirse al tercer escuadrón, nos interceptara, Orel y yo abandonamos el castillo con rapidez. Yo iba a pie, así que él caminaba a mi lado llevando las riendas de su caballo. Jamás imaginé que el príncipe heredero quisiera unirse al tercer escuadrón, comentó Orel, aún incrédulo. Yo tampoco. Pero, dejando a un lado su rango, su habilidad en combate no desmerece a la de nuestros mejores hombres. Aún así, no pienso aceptarlo, respondí. Ya tenemos suficiente con la santa, que anunció que quiere entrenar con nosotros cuando regresemos de la expedición. Si además el príncipe se nos mete encima, todo será un caos. Ah, cierto, la santa pidió entrenamiento. Si está apurada, podría llegar a la capital pasado mañana. Entre eso, los nuevos reclutas y las obras para los enanos, parece que se acabaron los días tranquilos, suspiré. Así es, asintió Orel, pero antes de que empiece el torbellino, disfrutemos este breve descanso como se debe. Nos alejamos del palacio hablando de planes para nuestro día libre, mientras fingíamos no ver la avalancha de problemas que se nos venía encima. Fin del capítulo.